Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy en esta presentación del libro Infieles de Abdallah Taya. Y estamos muy contentos de haber podido encajar este acto en nuestra programación esta semana, porque bueno, si nos han seguido habrán visto que es una semana cargadísima de actividades, pero no podíamos, la verdad no podíamos dejar de darle el espacio que merece este autor. Y bueno, estamos muy agradecidos a Cabaret Voltaire, a Miguel Lázaro, que está aquí con nosotros sentado en la segunda fila. Le correspondería estar también en esta mesa, pero bueno, para no estar muy apretados, él ha preferido quedarse entre el público y luego seguro que tiene algo también que decirnos. Y como decía, estamos muy agradecidos a Miguel por habernos ofrecido y haber pensado en nosotros para acoger este acto. Y bueno, pues es un acto más en un tipo de literatura que, bueno, como saben, presentamos muchos libros de muchos autores árabes siempre que pasan por aquí, intentamos hacer este hueco, pero en este caso era especialmente para nosotros importante por la singularidad del autor y de los temas que aborda en su trayectoria literaria, y porque realmente pues trae también voz fresca, voz libertaria, como hemos estado comentando antes, como también la trajo Yumana Haddad, que es otra autora que ha estado esta semana con nosotros, estuvo el lunes aquí, desde otro ángulo, desde otra perspectiva, también ejerce la libertad creadora de una manera muy rotunda, y por eso esta semana pues estamos llenos de emoción por estas voces nuevas que nos acompañan, ¿no? Estarán con nosotros Lidia Vázquez Jiménez, que es la traductora magnífica de este libro, del libro Infieles, que también ella en sí misma es escritora, es catedrática de literatura francesa en el País Vasco, en Vitoria. Y bueno, pues este es otro elemento que también une a nuestro autor. Son ambos autores de expresión francesa, ¿no? Aunque su origen es no precisamente no precisamente Francia. Y también estará con nosotros Javier Valenzuela, conocidísimo periodista que ya es ha sido invitado varias veces a esta casa, y entre todos pues bueno, estableceremos un diálogo con el autor que nos acompaña, a quien le daremos en primer lugar la palabra para que nos haga una pequeña presentación de la obra y bueno, a partir de ahí pues empezar a desentrañar tantas cosas interesantes que tiene que contarnos. Este es el segundo libro que presenta en español Cabaret Voltaire. El otro libro, Mi Marruecos, también está traducido por ellos y presentado por ellos. No son los únicos libros traducidos a nuestro idioma, también está El Ejército de Salvación, Una melancolía árabe, El Día del Rey. Y bueno, en fin, libros que están ahora mismo a su disposición también en las casetas de la Feria del Libro, nuestra caseta, la caseta de Cabaret Voltaire. Así que esperamos que todo esto conduzca a su ánimo por comprar los libros y leerlos, que es de lo que se trata. Abdallah, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Te cedemos el micrófono para que digas lo que tú quieras y a partir de ahí comenzar a hablar, ¿no? Buenas tardes. Merci beaucoup de m'avoir invité ici. Muchas gracias por haberme invitado aquí. Muchas gracias a ambos por estar aquí conmigo y por estar aquí alrededor de este libro también, y para tratar los temas de que trata precisamente, valga la redundancia, este libro. Infieles es mi último libro. He escrito otro, pero todavía no ha sido publicado. Se dice a menudo, o escucho a menudo, que cuanto más envejecemos, más experiencia se tiene y más fáciles son las cosas o más accesibles. A mí me da la sensación que cuanto más escribo, más capacidad tengo de escribir. Intento escribir y cada vez más tengo que hacer esfuerzos increíbles para conseguir que un libro pueda publicarse, aparecer, surgir. He publicado distintos libros. Infieles. Precisamente Infieles es el que más quebraderos de cabeza me ha provocado, el que más
me ha obligado a ir más allá de cualquier frontera, ya sea interior o exterior, fronteras mías, digo, y en sentido literal me ha colocado en una situación de, digamos, muy próxima a la locura. Entonces, por una parte, tenemos estas dificultades cada vez más presentes con la edad, y a pesar de tener una experiencia ya en la escritura y a pesar de tener ya un cierto conocimiento de lo que yo soy, de lo que quiero escribir, a pesar de ello, esta experiencia es para mí es algo que no diría que se parece a un sacerdocio, pero es algo que recurre a zonas, a áreas en que yo no voy normalmente a diario. Entonces, el escritor a quien más admiro es Dostoyevsky, que, como saben ustedes, estaba loco. Y afortunadamente para nosotros, porque eso es lo que ha hecho que haya producido unas líneas, unos libros que vienen de lo más bajo del ser humano, de los subsuelos, por así decir, del ser humano, y decía a menudo que escribir es una conciencia muy fina, muy aguda, acerca de la vida, de nosotros mismos en la vida y de todos aquellos que nos rodean. Y esta conciencia tan aguda y tan fina sirve a la literatura, pero no le sirve al autor, por desgracia. Es decir, que tengo la sensación que un libro, en un primer momento, cuando se quiere escribir ese libro, pues hay un pequeño deseo, una pequeña voluntad de gloria, de que a uno se le reconozca, que uno alcance un nombre, un reconocimiento público. Y cuanto más se avanza en eso que denominamos la literatura, en esa cosa que denominamos la literatura, entonces todo eso nos supera. Y la literatura va a buscar directamente en zonas muy oscuras, sombrías, perturbadas. Incluso diría que la literatura decide, por voluntad propia, superar todas las fronteras. No trato de la homosexualidad. Para algunos ha hecho que yo fuera transgresor, escandaloso. Pero bueno, más allá de este aspecto de la transgresión que requiere la literatura, hablar de homosexualidad, pues bueno, no es nada, porque cuando escribimos y estamos frente al papel, hace falta algo más que valor. Hay que lanzarse a esta religión distinta que se está inventando con la literatura. Y este libro, Infieles, habla, en definitiva, en el fondo de todo esto. Pues quería empezar. Espero que no sea demasiado filosófico lo que estoy diciendo, porque lo único que intento, bueno, es que siempre existe esa imagen del escritor, una imagen del escritor que a mí me molesta un poco, del escritor que siempre está ahí instalado en una posición como si estuviera fuera del resto de seres humanos, como si fuera en cierto modo superior a los demás. Creo que es todo lo contrario. Un escritor no puede crear, no puede encontrar inspiración, el valor de crear, no puede encontrar el valor de crear si no se siente a sí mismo como estando al mismo nivel de locura que el resto de seres humanos que le rodean. Entonces quería insistir sobre este punto. El hecho de escribir libros es algo que es importante, desde luego, pero es una experiencia profunda, alocada, perturbadora, que se puede compartir plenamente con
mi madre, con mis hermanas, y a mí no me gusta esa idea que dice que la literatura, o que yo como escritor, pues que yo sería algo superior, o no diría eso, pero bueno, por lo menos distinto de los demás. No, eso no me interesa. No me interesa que se me considere distinto de los demás. Ya lo soy por mi propia naturaleza, porque soy homosexual, pero a mí no me interesa ir por mi propia voluntad a esa zona en que se puede decir de uno, pues es que es distinto. Pues bueno, esto para empezar. El libro que he publicado, Infieles, procede de todas esas historias de mujeres marroquíes que he visto durante muchos años, en los años 70, 80, 90, en Marruecos, señoras, mujeres, que para mí, bueno, pues no eran mujeres intelectuales o mujeres, digamos, extraordinarias en el sentido mediático, sino que eran extraordinarias en su vida cotidiana, en sus vidas cotidianas. Y eran esas personas que lanzan un grito de necesidad, eran personas que gritaban, el kiberto, el kiberhum, como se dice en marroquí. El kiberhum es alguien que está en una situación en que no le queda más remedio, una situación muy difícil, muy peligrosa, con toda la sociedad que le retira todos los medios, le priva de todos los medios de existencia o medios necesarios para superar esa situación peligrosa, y lo único que le queda, decíamos, es ese grito salvaje, ese grito que nos saca de las zonas de confort, de comodidad, en que nos instalan las identidades políticas que se nos imponen desde el principio. Y para mí, las personas que más gritaban, o que fundamentalmente gritaban, eran esas mujeres marroquíes que se encontraban a mi alrededor. Para empezar, mi madre era cualquier cosa menos bien educada, no recibió una buena educación. Entonces, siempre ha tenido una gran osadía. Por ejemplo, siempre tuvo el valor de presentarse a negociar directamente con un hombre que tiene una tienda de alimentación, mantener el tipo. No era mi padre quien negociaba, sino que era ella. Y cuando había que ir a discutir, pues era ella quien iba a discutir. Era ella quien iba a discutir y no mi padre. Y así, cuando hago una mirada panorámica de todas las mujeres que conocí en Marruecos, pues había muchas que estaban en esta situación, en este tipo de valor, de osadía, de afirmación a través del grito por necesidad, porque la sociedad, decimos, no suele alentar este tipo de cosas. Y luego también había un cierto número de prostitutas marroquíes que, de manera curiosa, pues estaban ahí cerca de nosotros, no muy lejos, en el barrio. Eran personas que a la vez sufrían rechazo social, pero a la vez estaban ahí porque prestaban, por así decir, un servicio. El servicio de mantener un cierto orden sexual en Marruecos. Evidentemente es un orden y una organización sexual en Marruecos que no reconoce el poder establecido, pero el simple hecho de la existencia de estas mujeres pues determinaba que el tejido social se mantuviese trabado, en pie. Y a la vez estas mujeres eran objeto de un rechazo, por lo menos oficial, de un rechazo oficial. Entonces, la heroína de este libro, Infieles, es precisamente una prostituta. Se denomina Selima y Jalal, su hijo. Y a ellos, a Selima y a Jalal, les confío el cometido de
sacarnos a todos de esta especie de confusión, de reiteración que se va escuchando continuamente en el mundo árabe, en Marruecos, cuando hablamos de religión y de Islam. La gente repite sin más un montón de cosas sin que se cansen. Yo he dado a esta mujer Selima y a Jalal, que no se avergüenza para nada de su madre, les he confiado un cometido que es el de renovar la palabra relativa a la fe y que se refiere a la religión, decimos, musulmana. Bueno, pues para empezar. Pues Lidia, tú que has traducido la novela y como traductora te has metido en los personajes y los has vivido casi como el propio autor, te damos la palabra. Me imagino que bueno, lo que comentaba Abdala de lo extraordinario del carácter de Selima, ¿no? Es evidente en la novela, ese homenaje a las mujeres, ¿no? De alguna forma. Yo sí voy a hablar, pensaba que iba a hablar Javier antes. Bueno, o antes, como queráis. Pero bueno, ya que me has preguntado por alusiones, intervengo ya enseguida. Voy a hablar sobre todo de la lengua como traductora, ¿eh? Bueno, esta novela me ha encantado. Me parece una novela difícil de entender, tanto para los franceses, donde se publicó en primer lugar, como para aquí. Es decir, que me parece una novela valiente por parte de Abdellah, al que conozco bien porque también traduje Mi Marruecos, y una novela que me encanta. Entonces, pero voy a hablar y luego ya me meteré en todo, porque soy de meterme en todo y literariamente me encanta la novela y todo. Pero voy a hablar de la lengua, sobre todo, entonces, porque creo que es lo que me corresponde. Entonces, es una novela que, como todo lo que escribe Abdellah, yo he traducido 2, pero he leído todo. Parece muy sencillo porque tiene una novela, tiene una forma de escribir aparentemente sencilla, ¿no? Y sin embargo, para mí como traductora me resulta complicadísimo. Estoy acostumbrada a traducir, llevo ya 30 y tantos años traduciendo, aparte de la docencia y de la investigación, me dedico a traducir por vocación, me encanta. Y realmente es uno de los autores más difíciles de traducir para mí. ¿Por qué? Lo voy a explicar, y los que han leído esta novela me van a entender enseguida, o los que han leído otras novelas de Abdellah Taya. Los personajes dialogan en general con un interlocutor, puede ser otro personaje de la novela, siempre hay varios personajes que hablan, o puede ser el lector. En cualquier caso, es una voz que sale de las entrañas, es una voz interior, es una voz, no tiene nada que ver con el estilo, es una voz que, en cuanto intento ponerle algo de estilo a Abdellah, falla. Entonces tiene que ser algo que me salga a mí de las entrañas. En ese sentido es prácticamente intraducible, aunque sintácticamente parezca sencillo, es todo lo contrario. Entonces tengo que encontrar esa palabra que no tiene nada que ver con el lenguaje y que tiene que ver todo con el corazón y con las tripas. Eso me cuesta mucho, me encanta, pero me cuesta. Y luego pues también tengo que decir que, aunque no conozco el árabe y lo siento muchísimo porque me encantaría, es una lengua que, a pesar de ser el francés, no la siento como francés, sino la siento como árabe. En ese sentido, o sea, veo el árabe debajo del francés y a nivel de ritmo sobre todo. Entonces le tengo un respeto a esas palabras, a esos sonidos y entonces eso también me cuesta mucho. Es como traducir poesía. Intento respetar los mismos sonidos, porque sé que además debajo de esos sonidos franceses están los sonidos árabes, y eso ya salió en Mi Marruecos, pero mucho más en esta novela. Esta novela me ha gustado muchísimo porque es casi como recitar los versos coránicos, ¿no? Es así, como muy de repetición, muy de... No en balde también están todas esas canciones ahí presentes que me ponía para escuchar mientras traducía. Entonces eso me ha impresionado muchísimo porque no se parece en nada a otras traducciones que hago de la lengua francesa, ¿no? Bueno, ahí me quedo.
Merci Lydia. Je voulais juste préciser une chose, c'est que Muchas gracias, Lidia. Solo quería puntualizar una cosita. Mi primera lengua es el árabe. He nacido en un entorno y en una clase social en que prácticamente solo se hablaba árabe. El francés es un idioma que no todo el mundo domina en Marruecos. Y cuando se domina, cuando esa lengua es dominada por alguien, ese alguien suele pertenecer a las clases altas de la burguesía. O sea que yo me he criado y he crecido con la idea de que el francés no podía ser dominado por una persona como yo. O sea que siempre he tenido una especie de rechazo mutuo, una relación de rechazo con ese idioma. Era un idioma que me rechazaba a mí porque era el idioma del poder y yo no la podía aceptar por orgullo infantil. Y siempre pensé, y de hecho había jurado que nunca hablaría ese idioma. O sea que no solo he traicionado mi entorno, mi familia, mis padres, sino que ahora además he elegido el francés para escribir los libros. Por otra parte, si puedo dar la impresión de que domino el francés, que es un idioma que me es familiar y mucho más, sigo escribiendo con la impresión primera. Siempre tengo esa impresión de vacío, de falta, como si siempre me faltase algo en el conocimiento del francés. Cuando empecé a escribir en francés con 22, era ya demasiado tarde para que el francés pudiese sustituir totalmente al árabe. Ya tenía en mi mente las estructuras neurológicas, si se puede llamar así. Tenía todas las construcciones que pertenecen. Et en même temps l'arabe classique. Donc ce qui fait que quand j'écris, c'est juste pour expliquer. Clásico, o sea que cuando escribo, y para contestar a lo que decía Lidia, cuando escribo, cuando utilizo este francés sencillo, simple, siempre tengo esta impresión de que no sé nada, de que soy muy malo, de que nunca seré ni un Jean-Paul Sartre, ni una Simone de Beauvoir. Y cuando yo leo a esa gente, yo tengo la impresión de que mi francés no tiene nada que ver con el de esa gente, que no tengo las mismas bases teóricas, que no tengo esa relación social con el idioma. Cuando oía el francés en Marruecos eran los fardones los que lo utilizaban y cuando lo utilizaban pues era de una forma como imponiendo que los otros se tenían que callar, era una forma de imponerse como un intelectual que sabe más que los demás, que sabe cómo funciona el mundo. Y para mí siempre fue todo lo contrario. Primero, porque pienso sinceramente que no tengo las buenas bases de este idioma. ¿Por qué? Porque no tuve estas bases lo suficientemente pronto. Y cuando me pongo a escribir, tengo la impresión de que los mecanismos de escritura que intervienen, esos mecanismos es imposible que empiecen a los 22 años, es demasiado tarde. La escritura recurre a unos mecanismos muy profundos que no controla el autor y que tiene mucho que ver con los primeros años de vida de cualquier individuo, con su infancia, con sus vivencias en esos primeros años, cómo en ese momento se percibe el mundo, cómo se integra el mundo en uno, cómo en esos años se integra el amor, la violencia, el sexo, la idea de transgresión. Y para mí todas esas primeras veces ocurrieron en árabe. Y eso para mí es muy importante. O sea que cuando me pongo a escribir en francés, siempre tengo la impresión de que no domino el francés, que me faltan cosas, que tengo casillas vacías, que me falta esa seguridad intelectual que me
podría convertir en alguien que pudiese escribir frases complejas, larguísimas, un poco como escribía Marcel Proust. No lo consigo. No estoy jugando el papel de la persona modesta. Lo que intento explicar es de dónde viene ese estilo sencillo y que tiene que ver con este sentimiento de sentirse casi pobre en un idioma que en el fondo no es el mío. En realidad ese idioma no es el mío. Otra cosa que quería decir es que la gente muchas veces piensa que un escritor se pone a escribir porque domina el tema y domina la lengua, y eso es totalmente erróneo. Uno se pone a hacer algo porque tenemos algo dentro que nos quema el cuerpo, el espíritu, y no tenemos otra opción más que hacer algo, aunque no se controlen todos los elementos. No es porque uno conoce perfectamente el francés que uno se convierte en escritor. No porque uno sepa mucho de historia va a hacer un buen libro. Yo creo que la escritura es otra cosa y tiene mucho que ver con algo que se llama la ignorancia. Y no la ignorancia en el sentido de los analfabetas o gente que no está integrada en el mundo de los intelectuales. Ignorante en el sentido de que en un momento dado se acepta de que uno no lo sabe todo y que a pesar de no saberlo todo, uno lo intenta, se lanza. Y quería aportar esta precisión porque para mí es importante. Es como si se escupiera lo que se escribe. La literatura es todo salvo respeto. La literatura se respetan a los escritores que están muchas veces sobre pedestales, pero no es necesario añadir a todo eso este aspecto de seriedad que no es necesario. Oui, absolument. Abdallah, laisse tomber, oublie les Français de Jean-Paul Sartre. C'est trop vieux, trop ringard, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. C'est-à-dire, si la langue française a une solution, je crois que c'est vraiment difficile, c'est grâce à des auteurs comme vous, des non-français, Milan Kundera, d'autres, que vous êtes en train de renouveler les Français. Mais les Français des intellectuels, tu les as mentionnés, c'est nul. C'est nul, ça n'intéresse personne. C'est vraiment médiocre. Du point de vue de l'écriture et même du point de vue des idées. C'est des idées qui n'intéressent plus personne. Alors, laisse tomber Jean-Paul Sartre, écrit en français. Mais très bien, pero es muy bien lo que ha dicho Lidia, de que es verdad de que detrás del francés de Abdallah se ve que, claro, que es una persona que piensa, siente, vive en Darija, en el árabe dialectal marroquí. No, faltaría más. Eso está muy bien. Yo tengo un par de reflexiones que hacer. Vengo de pasar 3 meses en Tánger y me gustaba sentarme, es un vicio, en los cafetines del Boulevard Pasteur, que están llenos de hombres ociosos, allí fumando, tomando té y café, horas y horas y horas. Ahora ya muchos de ellos, como muchos cafetines, tienen wifi, pues también conectados a internet, mientras que por la calle veía pasar constantemente mujeres atareadas, cargadas de sacos, de bolsas, llevando cosas de un lado a otro, ¿no? Y volví a reiterar mi extraordinaria admiración por la mujer en general, mundo mundial, pero por la mujer marroquí. La mujer marroquí es verdaderamente fuerte, es una mujer muy, muy fuerte. Desde estas imágenes de campesinas que todos tenemos en la cabeza y que aún pueden verse haciendo los trabajos más duros del campo, el campesino rifeño subido en su burrito y la mujer cargando detrás, esto lo hemos visto todos. Y no solo en los años 30, 40, 50, sino todavía hoy, si uno se toma la molestia de ir al interior del país. De estas mujeres campesinas hasta las mujeres urbanas que cuidan familias enormes, que cocinan para toda la familia, que cuidan a los viejos, los padres, los niños, en condiciones muy difíciles, como tu madre, ¿no? En condiciones muy difíciles. A mí me admira profundamente la fortaleza de la mujer marroquí, que no por todo ello deja de perder un extraordinario sentido del humor.
Las mujeres marroquíes son muy, muy divertidas, tienen un gran sentido del humor. No es gente que está en la tristeza, qué mal me va la vida, tal, sino, no, son muy simpáticas, muy divertidas y tal. No conozco a tu padre, pero me la puedo imaginar. Y sé que tu obra, que sigo con muchísimo interés, está muy, 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 muy basada en la personalidad de tu madre. Bueno, en realidad la obra de todos los escritores, dejémonos de tonterías, están basadas en la madre. Todos escribimos sobre nuestras madres. Yo estoy escribiendo una novela ahora, mi primera novela después de 8 libros periodísticos, y descubro que es una novela sobre mi madre, que no aparece y tal. Y Mohamed Choukri y Jean Genet, cuando hablaban en Tánger, en el Café Negresco, allí a finales de los años 60 y 70, decían que todo lo que escribían y todo lo que se escribía era sobre la madre. Mais je pense que les mères sont très importantes pour une raison très simple. C'est que c'est les premières metteurs en scène de la Creo que las mujeres, las madres son muy importantes porque son los primeros realizadores, los que ponen en escena nuestra vida cotidiana. Mi padre ha fallecido ya, pero mi padre, yo no diría que había abdicado ante mi madre, pero que sí que era el que esperaba que su mujer le dijera cómo hacer las cosas, lo que tenía que hacer, etc. O sea que los escritores, yo no diría que sufren la dictadura de sus madres, pero sí que es cierto que son mujeres que tienen una intuición de la puesta en escena de la vida cotidiana. Tienen una intuición de lo que es la vida, y esa puesta en escena la tenemos impresa en nosotros. Entonces, cuando uno empieza a escribir, pues tenemos a esa madre constantemente presente, ¿no? Que a uno le apetece decir, déjame ya. Creo que incluso el estilo. Antes hablaba del grito. Para mí, si yo tuviese que dar referencias literarias a lo que hago, las figuras de estilo, de dónde vienen, lo que veo es mi madre. Mi madre que se levanta a las 6 de la mañana, que abre la ventana, que se pone a cantar, que dice, venir, vamos a hablar al cielo. Alguien al que no le da miedo inventar dentro de la realidad de todos los días gestos extraordinarios. Alguien que de repente se pone a cantar, a inventar canciones, o que consigue hacer creer a los demás que lo que está inventando es no solo creíble, pero lo suficientemente fuerte para que uno esté de acuerdo y se una a ella en esa especie de locura, ¿no? Creo que efectivamente que las madres son los primeros realizadores, los primeros directores, como si fuesen directores de cine. Mi madre es el símbolo de la lengua árabe, y todo lo que haga en mi vida estará vinculado a ese primer sabor, y es casi un sabor, y digo sabor porque es casi físico, ¿no? Porque cuando nacemos estamos muy cerca del cuerpo de la madre durante mucho tiempo, estamos vinculados en todos los sentidos de la palabra, lo recibimos todo de ese cuerpo de la madre. O sea que yo creo que nunca hay una independencia total, solo lo intentamos. Importante, sobre todo lo que está pasando en Marruecos y en el mundo árabe y musulmán. Vamos a ver cómo lo digo. Interpretarlo en términos politiqueros no lleva a ninguna parte. Yo lo que creo que está pasando en el mundo árabe es la emergencia del individuo. O sea, el mundo árabe es un mundo que está basado en la idea de la comunidad, la umma, la familia, el clan, la tribu, al-Watam, la nación, la patria, la umma al-arabía, la comunidad de los árabes, o la umma al-islamía, la comunidad de los musulmanes. El individuo está negado históricamente en el mundo árabe. También lo estaba en Occidente, pero ¿qué es lo que pasa en Occidente? El siglo de las luces, el siglo XVIII, es el siglo de la emancipación del individuo,
del individuo. Bueno, ya llevamos 2 siglos ahí, evidentemente los reaccionarios intentan hacernos volver a la Iglesia, a la patria, a la nación, cosas de este tipo, mientras que nosotros estamos todo el tanto luchando por ser individuos diferentes, cada cual como es. Y en el mundo árabe lo que estamos viendo en los últimos años es la emergencia del individuo. Esta es la clave de la primavera árabe que tú apoyas, yo también. Con lo que pasa con la primavera es la reivindicación de los jóvenes árabes que dicen de la libertad y la dignidad, o sea, de su individualidad. En literatura es lo mismo. El mundo árabe no tiene una tradición novelística, como saben ustedes. El mundo árabe ha sido básicamente poesía, ¿no? O épica. Y la novelística es reciente. El caso marroquí, pues yo creo que podemos unir perfectamente las personalidades, las figuras de Mohamed Shukri con la de Abdallah Taya. Hay 20, 30, 40 años de diferencia, pero las podemos unir como creadores de una narrativa, de una novelística marroquí, porque ambos emplean directa y obscenamente el yo. O sea, hablan de yo, no de nosotros. No nosotros, la familia, el clan, la tribu, tal. No, yo. A mí me gusta esto, yo tengo tales gustos sexuales, tengo tales gustos, tales ideas, tales sentimientos, prefiero tales olores, tales sabores. Me importa relativamente un pepino lo que digan los demás, mientras no les moleste, evidentemente. Ya sabemos aquello de la libertad de uno termina donde empieza la del otro. Y yo creo que esto es clave, o sea, la clave de todo lo que de este nacimiento de una novelística marroquí y árabe, como la clave de la primavera árabe, que los que no han estado nunca en el mundo árabe intentan analizar desde Madrid, Washington o Nueva York o París, con tonterías que leen en los papeles estos de los think tanks, es la clave del individuo. Yo me gusta mucho que tú hablas como yo, Abdallah. O sea, y te representas solo a ti mismo, solo pretendes representarte a ti mismo. ¿Qué es lo que le pasaba a Shukri? Pero a Shukri le pasaba lo mismo que a ti, que decía, no, es que no es un escritor marroquí, es que no es un escritor musulmán. No, pues mire usted, pues si se pone en ese plan, no lo soy yo mismo. Alors, je suis d'accord et pas d'accord avec vous. Estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo. En rasgos generales, efectivamente, en el mundo árabe existe el grupo y luego oficialmente el individuo no existe, pero eso es una visión oficial de la sociedad, es lo que se dice sobre esa gente, cómo se perciben desde fuera y es incluso la forma en que la gente habla de sí misma, el grupo, el clan. Eso es una visión que yo llamaría oficial. Lo que se vive a nivel cotidiano es totalmente diferente. No porque yo sea homosexual y haya hablado de homosexualidad, soy más transgresor que mi hermana o más valiente que mi madre o que tengo un deseo de liberación más fuerte que el de mi hermano menor. No, es lo contrario. Lo que es un problema en el mundo árabe es la visión política y las identidades políticas impuestas a los árabes por sus dirigentes. Esto es lo que tiene que hacer o pensar, pero lo que uno vive dentro de sí mismo, cuando mi madre va y negocia con el tendero, para mí eso ya es resistencia. Cuando mi madre ahorra dinero para poder hacer una casa más grande y lo hace sin autorización oficial, eso también es resistencia. Cierto que no hay mucha gente y a lo mejor no hay muchos autores como yo que hablan de homosexualidad, por ejemplo, pero no quiero, y para mí esto es muy importante, no quiero, aunque yo declare y asuma y redefina incluso mi propia identidad, mi identidad individual, no quiero que esta definición se haga fuera de los retos
de la sociedad, fuera de lo que opinan mis hermanas, mi madre, fuera de lo que es su vida. Aunque no estén de acuerdo conmigo, eso no es grave, no es un problema. Porque como lo dije al principio, la escritura y la literatura no está dirigida a gente que ya esté convencida y que está a tu lado y que te dice sí a todo. Creo que la escritura, y lo decimos desde que hemos empezado esta presentación, en un momento en que el deseo de rebelarse es algo que no es individual, también se ve en los demás. Yo lo he visto en mis hermanas, yo he presenciado. Yo no voy a decir que las he apoyado, pero sí que las he dejado que me usaran a mí como chico para alcanzar ciertos momentos de libertad. O sea que en la vida de todos los días hay gestos. Lo que pasa es que lo que no existe es el reconocimiento por parte de la sociedad, de los dirigentes políticos, de estos pequeños gestos individuales que ya son gestos revolucionarios. No porque yo haya hablado de homosexualidad, soy más revolucionario que mi madre o mi hermana. Eso para mí es muy importante. No hay que hacer de una acción, de una iniciativa como puede ser la mía, algo excepcional en la sociedad marroquí. Y lo repito, en la vida de todos los días, no todos los musulmanes son buenos musulmanes. La sociedad marroquí es tan dura y tan violenta que los individuos tienen que buscarse la vida. Y a veces eso les lleva pues a hacer un poquito de tráfico de una cosa, buscarse la forma de obtener las cosas no de la forma más legal o más directa, y eso ya es una forma de inteligencia individual que está presente en la vida de todos los días. El escritor cuando escribe, para mí, no se inspira, por ejemplo, de Arthur Rimbaud o de Che Guevara. Esos son ejemplos de libertades, de liberaciones que están demasiado institucionalizados. No es necesario defenderles, ellos existen. Podemos seguir inspirándonos de ellos para legitimar una acción individual, pero vincular la liberación individual de una forma adulta y asumida, para mí siempre tiene que estar relacionada con un centro, y ese centro es el mundo en el que uno vive. Para mí es Marruecos, donde he vivido 25 años. Para mí los retos de la sociedad marroquí, y cuando hablo de los retos, no lo digo de una forma teórica o en el sentido en el que se puede ver en los periódicos. Yo sé cómo viven mis hermanas, cuál es su vida con sus maridos, cómo van los niños. Yo todo eso lo sé, y esa es la vida. Esa es la vida que está progresando, evolucionando sobre lo que conocemos. La primavera árabe, es cierto que ha traído esa idea de individualidad, que la ha elevado a un nivel superior y político, pero hasta hoy en día, francamente, para mí sigue siendo un misterio. Todavía no se ha explicado cómo esa primavera árabe pudo surgir, cuáles han sido las etapas, porque incluso para alguien como yo, que nació en 1973, vivíamos en tales condiciones de abandono político e intelectual, porque los intelectuales no hicieron su trabajo, me refiero a los árabes.
no hicieron que nuestras aspiraciones pudiesen alcanzar un nivel político y se convirtieran en unas leyes reconocidas por un gobierno, por un rey. Lo que pasó con la primavera árabe es una especie de milagro que ocurrió en la sombra, que es el hecho de unos jóvenes que no se inspiraban de Occidente, que no estaban imitando a Occidente, sino que estaban sintiendo una necesidad interior. Era algo que era totalmente interior, no se era realmente consciente o no se era tan consciente como se dice. Yo creo que el proceso de cómo se llegó a esa primavera árabe todavía no se ha establecido. Por el contrario, para mí está claro que cuando veo a los jóvenes, cuando empezó la primavera árabe, decimos, en Túnez, en Egipto, en Yemen, pues también empezó en Marruecos a través del movimiento del 20 de febrero. Y todas las reivindicaciones de este movimiento de 20 de febrero eran accesibles, era algo que se entendía bien. ¿De qué hablaban? De justicia, de compartir la riqueza, de redistribuir la riqueza. El Kara, que no sabemos cómo se traduce, dice el orador, es decir, una injusticia de tal envergadura vivida por los árabes durante tantos siglos, una acumulación tal de humillaciones que ya no quedan hombros para poder soportar esa carga. Y esos jóvenes que se lanzaron a la calle no estaban ahí con sus pancartas, con sus eslóganes políticos que no tienen nada que ver con nuestras vidas y que nuestras madres no podían entender. No, todo lo contrario, lo que decían estaba vinculado con algo relativo a la injusticia en que vivían los árabes. Injusticias de tal calado que los gobernantes, los presidentes, los monarcas les habían ido imponiendo durante muchos años. Y esas reivindicaciones estaban conectadas con la realidad de los marroquíes. Y eso es muy importante. Conviene no repetir los errores de decir como si esa revolución o hacer de esa revolución una cosa desconectada de la vida cotidiana de la gente. Para mí es muy importante. Es muy importante que lo tengamos claro. Un segundito y de manera muy modesta quisiera establecer un vínculo entre ambos. ¿Estáis completamente de acuerdo? Creo que podemos hablar de la aparición del individuo, que es muy importante. Lo que tú dices también es cierto. Y creo que se aprecia en el libro. Lo digo como lectora, no ya como traductora. Esos elementos ya estaban ahí en las sociedades marroquíes y árabes y todo eso pasaba por las mujeres. Bueno, también pasaba por toda una historia de lo que denominamos la civilización árabe-musulmán. No es porque en un momento dado los árabes hayan decidido cerrar la puerta y dar la espalda a lo que habían inventado. Ahí tenemos esos ejemplos de libertad árabo-musulmanes, eso existe. Estamos en España. Pensemos en Andalucía, lo que se inventó, lo que se hizo en Andalucía como pensamiento, como arquitectura, son ejemplos de libertad, de pensamiento. Para mí, pues bueno, quiero insistir porque los árabes viven en una sumisión, por así decir, se someten por sí mismos a una sumisión, valga la redundancia, y que se instrumentaliza políticamente. Entonces, es como si su pasado histórico o como si en su pasado no hubiese ejemplos que puedan apropiarse de nuevo y utilizarlos como
medio de afirmación, sea el tipo que sea de afirmación. Es como si los árabes a la vez estén orgullosos de ser árabes y musulmanes, pero sin conexión con lo que se inventó anteriormente en otros tiempos en su esfera y ámbito geográfico e histórico. Por lo tanto, perdón, porque te he cortado, perdón. Bueno, para mí es muy, muy importante. Entonces, para mí, en la vida cotidiana en Marruecos, lo que hacía mi madre y lo que yo veía, pues digo, en lo más íntimo, no cosas reivindicadas, pues ahí hay cosas que son de este tipo. Yo lo que quería decir, y vuelvo a la novela, claro, vuelvo a la obra, tienes toda la razón, desde luego. A mí lo que me interesa pues, es tu novela y vuelvo a la novela. Lo que cuentas se aprecia muy bien en las mujeres de tu novela. Es una figura aparte, tu madre, pero hay unas mujeres que son heroínas que ya están realizando su primavera árabe desde hace tiempo y que son mártires, son santas heroínas, como lo fue tu madre, como has dicho, ayer también lo comentamos, tenía ganas de hablar de ella y está muy bien que hablemos de ella de nuevo hoy. A mí es lo que me emociona, es esa sensación, ese sentimiento de rebelión, de revuelta. Pues uno está oprimido, se rebela y sale adelante. Y en tu novela son las mujeres quienes están ahí, quienes son fuertes, es la abuela, la madre. Luego Abdellah monta una trilogía, y está montando una trilogía y en el tercer libro veremos la hija, que será una heroína. Entonces cada vez son mujeres quienes se rebelan. Para quienes no han leído el libro, dice Abdellah, no es un libro escrito con una señora, con una mujer que se revela y ahora se van a enterar esos machos árabes, etcétera. No, mis libros nunca se construyen o escriben así. Para decirlo muy brevemente, son siempre fragmentos, puntitas de vida y unos están al lado de otros y todo va creando un sentido. Y eso se aproxima a la rebelión, aunque quede abortada. Si escribí ese libro no era para decir, pues, o para loar la revuelta o para cantar las alabanzas de la mujer heroína. No, una idea mucho más sencilla, la necesidad de volver a plantear la cuestión de la fe, lo que denominamos la fe, el inen. La fe no puede ser o no podemos permitir que los demás ocupen todo el espacio y que digan esto es la fe. Y si no la concibes así, ya no eres un buen musulmán, ya no eres marroquí, ya no eres un buen árabe. Entonces, aquí ya no hablo ni de los islamistas, porque eso es el extremo del extremo, sino que es algo que existe en la sociedad marroquí. En cuanto alguien intenta reflexionar abiertamente sobre lo que se dice el imam, lo que dice el imam y la fe, entonces ahí hay una prohibición que se convierte en algo que nos asfixia, asfixia la vida, asfixia algo más que la vida, asfixia los actos políticos y detiene los actos y gestos políticos que podrían permitir a una sociedad evolucionar e identificarse en lo que tiene de más inspirador. Entonces, consideré que para volver a plantear esta idea de la fe, qué mejor que una prostituta marroquí y su hijo, dos personas completamente rechazadas por la vida, por el mundo en que viven, pero que por su parte no dejan de manifestar su pertenencia a este mundo y a los símbolos de este mundo, y aportando a la vez, no diría algo nuevo, pero algo fresco, algo renovado. Entonces, en esa novela se pasa
por etapas muy duras, políticamente muy duras. También hay una violencia extrema de Marruecos en relación con los personajes y una expulsión. Pero los deseos, en el fondo, de aportar algo fresco determinará que se encuentren con Marilyn Monroe, porque aparece en el libro. Hay una película de Marilyn Monroe que se denomina Río sin retorno, La rivière de non-retour, y con esa película, cuando aparece ante los personajes, cuando la ven, los personajes quedan hechizados por la película. Y la película entra en el libro. Y el libro se convierte en la película y viceversa. Entonces, es esa especie de, digamos, matrimonio impío que va a dar lugar a algo que yo aprecio, que espero, algo poético, algo bello, algo fresco. Pero el libro habla fundamentalmente de ese deseo, ¿cómo diría? Bueno, no es porque soy homosexual que no voy a ser musulmán. No es porque soy homosexual y quizás se me reconoce más en Marruecos. No, por eso diré que el Islam es algo horrible, que no hay nada interesante en esa cultura. No. Pienso que es incluso lo contrario lo que tiene que suceder. Si hay posibilidad de escribir, si hay posibilidad de expresarse, entonces eso lleva a una apertura hacia otros mundos. Hay algo muy bello en el libro y es la cuestión de la fe y de la fidelidad que quedan vinculadas. Y tú haces de ello una cosa universal, es decir, más allá de toda religión y a la vez al alcance de todas las religiones. A la vez se es fiel a los demás, al ser que amamos. La idea de la fe y la fidelidad en el amor es muy importante. Todos los personajes aman y puesto que aman son fieles. Sí, es una palabra que no es esa palabra bendecida por la sociedad. Marilyn se convierte en Dios porque la amamos a un soldado, él se convierte en Dios y nunca, en un Dios, y nunca lo vamos a traicionar. Tenemos a esa madre que aunque sea prostituta no la vamos a traicionar nunca. Entonces podemos incluso convertirnos en islamista y dar nuestra vida a esa causa. Esa idea de fidelidad, causa, amor, vinculada entre sí más allá de cualquier religión. Y eso va incluso, por lo menos en el libro, va hasta la creación de un espacio en que el otro, el islamista, el terrorista, puede también existir, pero no de manera caricaturizada. No es porque alguien está en contra mío y que me dice que me voy a ir al infierno. No por eso digo voy a tener que responder de la misma manera. No es porque esa persona se encuentre en una posición extrema, pues no es por eso que va a dejar de ser un ser humano. Esa persona también es capaz en otros ámbitos es capaz de experimentar, decimos, sentimientos. Cuando se trata del amor, por ejemplo, como lo puede experimentar cualquier otro ser humano. Es algo que puede molestar, pero yo quería mencionarlo. Tú dices en el libro que se llama Infieles y que claramente está hablándonos de que estamos hablando de cuestiones de fe, o sea, no es infieles en el sentido de poner los cuernos. El libro de Abdalá es infieles en el sentido de religioso, ¿no? Los dos personajes tienen un final, diríamos, religioso, que no revelaremos. Y tú decías ahora, no, pero es que a veces los árabes y los musulmanes se han olvidado de que en un tiempo vivieron su religión y su cultura de un modo más liberal, más fresco, más tolerante, más plural. Ahí está el ejemplo de Al-Ándalus, efectivamente. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, pues que se quedaron atascados por razones que los historiadores llevan años y siglos, bueno, siglos no, pero años debatiendo,
y se quedaron atascados en una interpretación literalista, en la letra del mensaje y no en el espíritu del mensaje. Mira, yo sé que a ti te gusta mucho Jalaleddin Rumi, Meulana. Todos ustedes saben que Jalaleddin Rumi, Meulana es un gran... Jalaleddin Rumi, Meulana, es un gran poeta y místico sufí. Tuve la suerte de hace 10 años, fui a Konya, que era la ciudad donde él estaba, en Anatolia turca, para un reportaje para El País Semanal, el día del aniversario de Jalaleddin Rumi, el día que la gente en Konya celebra, y en Anatolia el aniversario es en diciembre, hace un frío horroroso, nieva, porque Konya y Anatolia es como la estepa siberiana, hacía un frío horroroso. Y el día que se celebraba su aniversario, por la mañana la gente iba a su mausoleo y por la noche hubo el baile de los derviches giratorios, maravilloso, ¿no? Bueno, pues tuve la inmensa fortuna, solo por eso valió la pena soportar 30 años en el país, de estar ese día allí. Y lo más impresionante del santuario de Jalaleddin Rumi es que a la entrada hay en todas las lenguas del mundo, en árabe, en turco, en castellano, en inglés, en francés, en chino, en japonés, esta sentencia de Meulana, que cito de memoria, que dice lo siguiente. Tú la conoces sin duda. Venid, venid seáis quienes seáis, aunque seáis pecadores, infieles o idólatras. Esta no es la casa de la desesperación. Aunque rompáis vuestras promesas, venid. ¿De qué tipo de Dios, de divinidad nos está hablando Rumi? ¿Y de qué tipo de divinidad nos está hablando el Islam sufí? De una divinidad, un Dios al que no le interesa, es tan grande que no le importa un carajo que los humanos le adoren, le hagan la pelota en rezos, misas. Este peloteo no le interesa a él, esto está muy por encima de esto. Un Dios que no se venga porque un ser humano ha hecho una cosa, no se va a vengar. Si Dios existe, es mucho más grande, que está muy por encima de los sentimientos de venganza. A Dios no le importa nada que comas o no comas tal producto, que bebas o no bebas tal producto, que seas hetero, homosexual o homosexual. Dios es realmente mucho más grande que eso. El Dios de Rumi, de Jalaleddin Rumi, de los místicos y de los poetas sufíes, de lo que estuvo en el origen en el mundo árabe y musulmán y hoy se ha olvidado. Ese Dios es efectivamente un Dios sereno, tranquilo, y un Dios de amor. Todo lo demás, que vayamos allí a la misa o 5 veces a la mezquita, a eso, no le puede importar. Decir esto hoy en el mundo tal, bueno, pues te la pidan, evidentemente, no solo los islamistas y compañías, sino incluso las autoridades oficiales, ¿no? Es lo que tú dices en tus libros, y yo por eso entiendo perfectamente que tú puedas reivindicarte como individuo homosexual, como persona demócrata, sí, y al mismo tiempo decir que eres musulmán, porque es que estás en la buena tradición del Islam. Los que están en la mala tradición del Islam son los otros. Voilà. Son herejes. Los otros, Abdalá, voy a ser provocador, son herejes. O sea, los wahabíes, los salafistas, toda esta peña son unos auténticos herejes. O sea, deberían de expulsarlos Javier tiene siempre que ponerle mucha pasión a las cosas que dice. En tout cas, bon, c'est une bénédiction pour moi, c'est pas mal. No, para mí es una bendición, no está nada mal. Bueno, sí, los árabes en un momento dado se quedaron encallados en una interpretación muy restrictiva de lo que se dice en el Corán. Pero bueno, cuando examinamos la historia de los árabes, de los musulmanes, Ibn Khaldun inventó la sociología, ese famoso libro que escribió. Pues bueno, son ejemplos que, para mí, habla de Jalaleddin Rumi, de Mevlana. Pues ¿qué hay en esa poesía si no es la libertad y el deseo de dedicar lo que somos a esa libertad para entrar en una relación más alta con Dios? Pues es la libertad.
Pero más allá de todo ello, hay una gran historia, aunque no esté suficientemente reconocida por los árabes. También tenemos las películas egipcias, tal como las he vivido yo cuando las viví yo cuando era pequeño. Eran películas que eran ejemplos, bueno, eran películas producidas en los años 30, 40, 50, 60. Cuando volvemos a ver esas películas, para mí son ejemplos de cosas que inspiran y que suceden en la realidad. Y me llegan a mí, a la casa en que vivo, en esa pequeña habitación donde estamos todos los hermanos, y viendo esas imágenes de esas grandes estrellas, de esas grandes actrices, aunque la sociedad las vaya a considerar como prostitutas o mujeres indignas, pero bueno, están ahí para aportarnos algo. Algo que nos remite a nuestras aspiraciones más profundas. Y yo personalmente sé que existen esas divisiones, esas casillas, los árabes son esto, etcétera. Pero bueno, intentando vincularme con esos grandes ejemplos, Ibn Khaldun, por ejemplo, pues no tengo ganas de vincularme a esos personajes de manera excesivamente ampulosa u oficiosa. Y quizás me voy a repetir, pero lo que nutre el ser de mis libros y de lo que hago es la realidad en que vivo. Eso es lo que lo nutre, la realidad en que he vivido, las personas marroquíes con quien he vivido. Ya las conozco desde dentro. Sé quiénes son, quizás no lo pueden reconocer de manera oficial, quizás no pueden expresarlo todo acerca de sus aspiraciones, pero yo conozco esa verdad interior, ese aspecto interior. Y cuando hablo de homosexualidad, para mí es muy importante, aunque estén en mi contra, yo lo sé muy bien porque están en mi contra, puedo analizarlo muy bien, el análisis de la homosexualidad. La sociedad construye cosas y qué va a decir el vecino, el pariente, la suegra o quien sea. Pues claro, la gente acaba diciendo, pues no, es que no tienes que ser homosexual. Pero en el fondo, lo que he vivido con esas personas y lo que tengo yo como vínculo íntimo, como ellos, sé que no me rechazan, sé que no hay esa expulsión de lo que yo soy. Y yo hablo de ese ámbito, de ese mundo. Los discursos oficiales pueden decir lo que quieran, hay unas condenas que están ahí, nunca caen, pero el escritor habla de la verdad íntima cuando le ha sido revelada, no solo porque es osado o más inteligente que los demás, no, porque estaba con los demás. Y eso es muy importante para mí. Descubrí las películas egipcias con mis hermanos y hermanas y hemos disfrutado de las mismas cosas. Hemos quedado encantados con las danzas del vientre. Esas bailarinas pueden parecer como un estereotipo, pero cuando aparecían en pantalla, aunque había cierto rechazo, también había algo vinculado, algunos elementos de libertad, de placer. Y para mí es muy importante la acción individual que yo voy a realizar, pues que no me vaya a distinguir o que me vaya a hundir aún más en eso que se denomina la diferencia. La diferencia no existe, no es porque soy homosexual, no es por eso que voy a escribir libros y sentirme distinto de mi hermana. Yo lo rechazo, eso. Lidia. Si quieres hacer algún comentario, yo creo que estaría bien luego dejar un... No, está todavía... No, pero quizá luego podíamos dejar un poco de tiempo al público, ¿no? Para que... C'était juste pour dire autre chose qui me semble très
quería decir algo que me parece muy árabe de ese libro escrito en francés y que me gusta muchísimo. Es que es una lengua llena de imágenes, funciona a través de imágenes. No es por casualidad que Abdellah Taïa acabe de presentar una película que está teniendo un gran éxito en el mundo entero. En Francia se estrenó hace un mes. También se ve en sus novelas y creo que viene de su genio, pero de la lengua árabe también. Esas imágenes árabes. Las películas egipcias, sí, pero las películas egipcias, la lengua árabe no la conozco, pero bueno, la lengua española tiene mucho legado árabe y también recurre mucho a las imágenes. Eso se ve en las obras de Abdellah y a mí me emociona mucho eso como traductora. Aquí vuelvo a mi papel de traductora. Veo el color rojo que aparece. Hay cosas. Los franceses, bueno, critico los franceses porque no hay muchos aquí, pero el francés es una lengua muy cartesiana, muy lineal. Empieza aquí, acaba allá. Mientras que nosotros funcionamos mucho por saltitos y lo vemos en las novelas de Abdellah. Y esos saltos pues también se añaden a la imagen de ese rojo de la tumba del niño pequeño que se halla muerto 3 meses después, muerto de frío. Es una imagen espantosa. Esa madre que quiere tener esa tumba roja como tumba de su hijito para tener esa tumba y entrar en contacto con él. Finalmente, el rojo de los zapatos de Marilyn Monroe. También tenemos el rojo de esa escena de la tortura espantosa de esa mujer que escupe sangre, que arroja sangre cuando se le tortura porque no quiere denunciar a ese hombre que es su propio Dios. Y luego el mar rojo en esa travesía hacia el cielo, hacia el paraíso. Y me parece una línea de continuidad en la novela, como hay muchas otras. Podría hablar durante horas de esas líneas paralelas que no tienen nada que ver con el carácter lineal de la lengua, del idioma, sino que son líneas que atraviesan imágenes, que van por saltitos, y es algo maravilloso de descubrir en esta novela como en las demás de Abdellah. Pero yo personalmente creo que esa novela es el más logrado y es algo muy poético, muy árabe y mágico. Muchas gracias. Quiero volver a insistir sobre el hecho de que son las imágenes de las películas egipcias que han instalado en mí. Son esas películas las que me llevaron a pensar y volver a pensar las imágenes. Después de ver una película, nos volvemos a procesar toda la película mentalmente, y al volver a ver la película mentalmente se van descubriendo cosas nuevas, y cada vez que uno vuelve a pasar la película en su mente aparecen otros elementos y así surge la escritura. Yo nunca pensé ser escritor, siempre pensé que sería director de cine, porque es lo que quería desde que tenía 12 o 13 años. Empecé de forma un poco naif, intenté prepararme para ese papel, qué es lo que puedo hacer, y lo único que tenía eran esas películas egipcias que vi en la televisión marroquí, y yo pensaba, lo tenía ahí en la mente. Era como cuando uno quiere estudiar un idioma. Cuando quise estudiar inglés, no tenía dinero para pagarme clases. Y lo que hacía era coger cosas que veía escritas en inglés y lo recopiaba todo. Y esa capacidad de repetir las mismas imágenes mentalmente y de forma casi obsesiva es lo que permite que nazca la escritura y que surja esa capacidad de escribir. Y tengo que reconocer que tengo una deuda enorme con las películas egipcias. Creo que si no hubiesen existido, no sé lo que habría sido de mí. Incluso mi homosexualidad está influenciada por esas películas. No sé hacer la danza del vientre, pero sí que lo he intentado muchas veces.
No sé cómo explicarlo. Cuando llegaba una película egipcia era como si llegase la vida a la enésima potencia. Allí estaba mi madre, estaban mis hermanas, estábamos los unos pegados a los otros y recibíamos esas imágenes estando juntos. Así que aunque yo fuese ya homosexual, recibía exactamente las mismas imágenes que ellas.